Una vida, un Nobel, una visión del mundo. Vargas Llosa por Vargas Llosa. Han pasado más de 30 años desde la publicación de El pez en el agua, y los detalles sobre la campaña política y los nombres de los muchos personajes que aparecen en este relato de la candidatura a la presidencia probablemente se olvidarán, pero creo que lo que sí permanecerá seguramente es una discusión sobre el papel del intelectual en América Latina, ¿no? Básicamente la oposición entre arte y política, ¿no? Que creo que es fundamental en este libro. Otra cosa también que me parece importante, y esto lo señaló Efraín Cristal en su libro La tentación de la palabra, ¿no? En su estudio sobre las novelas de Vargas Llosa, es que a pesar de los cambios en su postura política, ¿no? El Vargas Llosa de los años 60, ¿no? Cuando es un intelectual de izquierda, el Vargas Llosa del viraje intelectual y aún el Vargas Llosa que defiende el liberalismo, está siempre centrado en tratar de conciliar dos cuestiones de base en su vida y en su obra, que son, en primer lugar, la idea del escritor comprometido, ¿no? Comprometido con cambiar la realidad de alguna manera. Y la segunda idea, la absoluta libertad artística, ¿no? Entonces son dos ideas que chocan constantemente cuando él intenta ponerlas en la práctica, y ese libro nos muestra esa tensión. Lo otro que me parece importante es que uno de los grandes motivos que atraviesan la obra de Vargas Llosa es la oposición al padre, al autoritarismo, a la figura de autoridad, ¿no? A la violencia y a la rigidez con que su padre intentó formarlo, ¿no? Entonces, esa rebeldía positiva, ¿no? Porque finalmente así es como él logra formarse como escritor. Él dice: mi vocación literaria aparece en esa oposición a mi padre. Creo que es un tema que puede seguir interesando y conmoviendo a los jóvenes ahora. Dos escritores imprescindibles. Y yo creo que algo que tenemos que reconocer que vincula a Vargas Llosa y a José María Arguedas es la enorme capacidad para narrar, para contar historias. En el momento en el que ellos comienzan a escribir, había un énfasis muy grande en la idea de que lo fundamental en la literatura era la experimentación técnica. Y entonces la trama, el argumento, la historia misma resultaban secundarias, resultaban subordinadas a la técnica. En el caso de Vargas Llosa, ya hemos dicho, ¿verdad?, que Vargas Llosa es un gran innovador, pero es un gran innovador que es siempre un fabulador, es siempre alguien que narra, es siempre alguien que cuenta, es alguien que tiene personajes que pasan por peripecias y que esas peripecias los van transformando. Y en el caso de Arguedas es exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos personajes que viven aventuras, que viven peripecias, que sufren transformaciones. Hay que hablar también de que hay una relación personal, no una amistad íntima, no la hubo, ¿verdad? Pero sí hubo una relación muy cordial de afecto, de respeto entre Vargas Llosa y Arguedas. Cuando uno lee los diarios de Arguedas en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, las referencias afectuosas a Vargas Llosa están ahí presentes. Arguedas admira a Vargas Llosa,
admira en él la juventud, admira en él la creatividad, admira en él el entusiasmo, y lo ve sin envidia alguna como el escritor peruano que ha logrado ya, siendo tan joven, un renombre, un reconocimiento internacional. En el caso de Vargas Llosa, el único libro que Vargas Llosa escribe sobre un escritor peruano es un libro que sí, muchos consideran polémico, pero yo creo que es un libro muy estimulante, con el que uno puede, por supuesto, discrepar, pero es un libro que solamente se explica porque Vargas Llosa encuentra en Arguedas a una figura que lo interpela, a una figura que lo conmueve, que lo emociona, y a un autor cuya obra le parece muy significativa. Si uno está interesado en la experimentación, si uno está interesado en la renovación formal, si uno está interesado en encontrar otras formas de contar, otras formas de escribir, tiene, tanto en Vargas Llosa como en José María Arguedas, escritores a los cuales debe acudir. Uno de los aportes centrales de Mario Vargas Llosa a la literatura peruana ha sido, sin duda, la modernización de las técnicas narrativas. Vargas Llosa comprendió que ante una realidad cada vez más desafiante y compleja, como la peruana de las décadas de 1950 y 1960, era necesario que la literatura renovara sus maneras de referirse a la realidad, de representar la experiencia histórica y social que iba transformando el rostro del Perú. La obra de Vargas Llosa ha sido siempre la demostración palpable de que la literatura no es ajena a la existencia humana y que más bien la acompaña, proponiendo herramientas críticas para acercarse a ella. Nunca fue más cierto que la literatura es fuego. Un novelista es, por definición, alguien a quien le interesa la diversidad, la variedad, ¿no? La multiplicidad de las posibilidades que tiene la experiencia humana, ¿no? Y esto es algo que posiblemente exprese, ¿no?, lo que es un escritor, ¿no? Alguien abierto al mundo, alguien capaz de procesar, de registrar las experiencias del mundo y convertirlas en ese gran sistema, ¿no?, que es el lenguaje y que son las palabras, que es algo que él hizo a lo largo de su vida. Uno de los recursos, ¿no?, que son, digamos, muy notorios, muy importantes en él, es el recurso de la enumeración, una enumeración hecha haciendo gala de las sonoridades del idioma, ¿no? O sea que cuando en el comienzo de Conversación en la Catedral dice Santiago, desde la puerta de la crónica Santiago, mira la avenida Tacna sin amor, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. Cuando él hace esa enumeración, tú notas cuál es el tono de esa novela, que es un tono lleno de enumeraciones de lo diverso, de repeticiones y de acumulaciones, ¿no?, de infinitos elementos distintos, ¿no? Hay que tener en cuenta también, esto es algo que me parece fundamental, porque es un asunto esencial a su formación como escritor, la importancia de la poesía, ¿no? Este elemento de la poesía, de la sonoridad del lenguaje, de la sonoridad expresiva, ¿no?, abierta, de lenguaje, es algo esencial también para esta capacidad, ¿no?, este anhelo de mostrar la diversidad y, por lo tanto, la búsqueda de la totalidad del mundo, ¿no? La otra gran lección que nos deja Mario es la del compromiso, ¿no?, la de la disciplina, la entrega, ¿no? No una entrega media, ¿no?, sino una entrega total, un vuelco absoluto en la experiencia literaria, ¿no? Hay que vivir en la ficción, hay que pensar que los personajes no son ficticios, que están cerca de nosotros. Hay que imaginar, ¿no?, que gente como el Jaguar, o como Hume, o como Zabalita, o como Ambrosio,
o como La Musa, ¿no? O como La Niña Mala, o como cualquiera de ellos, te están dando vueltas, ¿no? por el lugar en el que estamos, que podemos conversar con ellos, que podemos escucharlos. Porque eso es lo que hizo el escritor antes de escribir las novelas. Pensó que también eran seres reales. Y como fueron seres reales para el escritor, pues ahora lo son para nosotros. No entendemos nuestras vidas, ¿no? Sin los personajes de estas historias, ¿no? ¿Cuántos lugares, ¿no? que antes de estas novelas eran un lugar más, de pronto han sido dimensionados, ¿no? por estas historias, ¿no? La gente busca, por ejemplo, el bar La Catedral como si fuera un santuario, porque ha desaparecido, pero si ese bar no hubiera desaparecido, la gente iría a verlo pensando en la novela, ¿no? Y lo que queda, bueno, es un muro, ¿no? Pero la gente va en busca de ese muro, porque la literatura consagra espacios, ¿no? Y esto es lo que hizo Mario en las historias, consagrar espacios peruanos que ahora aparecen con nosotros atados, adheridos, integrados a las palabras que les dio, ¿no? Un escritor de nuestros tiempos. Creo que si algún escritor contemporáneo te dice que Vargas Llosa no tiene ninguna influencia en su obra, te debe estar mintiendo. Porque o por oposición o por seguimiento, todos estamos bajo la sombra de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, sí, se ha dicho bastantes veces que es la explosión de la técnica narrativa, que ahí están todos los recursos, ¿no? Mira, es como que tú seas un químico y llegas a un laboratorio y de pronto alguien te abre la puerta y dice, pasa, acá está todo. Escoge lo que necesites para trabajar. Entonces Vargas Llosa es un gran facilitador, ¿no? Además que ya se había intentado hacer algunos ensayos con los juegos formales en el texto. Estoy hablando de autores anteriores de la generación del 50, pero el que lo hizo con más naturalidad, al que le salía espontáneamente, al que construía el edificio sin que se vieran los andamios, fue a Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido en casi todo se influye. El momento ideal de la literatura, el momento soñado de la literatura para él es el siglo XIX francés. Es un momento en el cual la gente en las calles leía a Hugo, a Solá, a Balzac, en fin, a Verne, si quieres, para ver algo más ligero, a Dumas, ¿no? Pero había un contacto entre esos grandes autores y su público que le daban, sin restar la cualidad literaria del texto, historias que ellos podían entender y que podían de alguna forma interiorizar. Entonces, creo que el predominio de la narratividad y estos elementos que he señalado marcan ese paso a la escritura posmodernista, ¿no? Entonces, coincide que hay una gran masa de lectores y que hay una simplificación de su literatura, pero como él siempre quiere escribir bien, ¿no? Termina haciendo novelas sumamente correctas que cualquier escritor peruano hubiera querido escribir. Y en algunos momentos, en cada una de estas novelas, tú encuentras un rasgo de ese gran autor vanguardista de los 70s, ¿no? O sea que no renunció, ¿no? Tampoco es que se haya vendido, ¿no? Es una lectura un poco maniquea, ¿no? Lo que hizo fue tratar de llevarle a ese lector masivo los recursos complejos poco a poco, dosificándolo, para que ellos pudieran leer literatura en lugar de leer cualquier cosa que no valiese la pena. Creo que hay personajes que son inolvidables, ¿no? Hay personajes que han quedado en lo que se llama el registro colectivo, ¿no? Y no me atrevo a decir qué va a ser para las futuras generaciones, ¿no? Pero casi siempre los autores como Vargas Llosa terminan siendo máquinas del tiempo, ¿no? O sea, reflejos de su tiempo, ¿no? Con todas sus contradicciones, con toda la controversia que generan. Creo que para los lectores a futuro va a ser el registro de un mundo que ya no existe, pero que existió y fue vivido intensamente por él, ¿no? La experiencia vargasllosiana del Perú ha sido siempre intensa. Se trata de una obra que recorre distintos momentos históricos y diversas geografías de nuestro país, buscando retratar los grandes conflictos humanos que afectan a nuestra sociedad.
El resultado fue una obra narrativa que tuvo al Perú como centro, la mayor parte del tiempo. Desde el humor, la crítica, la falta de complacencia, la mordacidad o la ironía, Vargas Llosa nunca deja de transparentar esa pasión tan rotunda y tan peruana, porque la crítica, dijo alguien alguna vez, es también una forma de amor. Algunos de sus personajes, algunas mujeres, para ser más precisos, encarnan mejor que nadie ese espíritu crítico. Yo creo que en las novelas de la primera etapa, las mujeres son como bisagras. Los personajes femeninos están allí como una parte necesaria, funcional para la trama. Creo que eso cambia en otras novelas posteriores, como por ejemplo en La tía Julia. Más adelante, me imagino yo que porque cada vez las mujeres empiezan a tener más voz, no es casualidad el cambio y aparece, por ejemplo, Flora, ¿no? Como parte de la trama del Paraíso en la otra esquina, o también Las travesuras de la niña mala. Son libres, o quieren ser libres, quieren cambiar los mandatos, no tener hijos, no casarse, por ejemplo, como la niña mala, pero terminan enfermas, pobres, destruidas, ¿no? O sea, pareciera como que hay una culpa, ¿no? O sea, hay una causa. No hiciste lo que estaba marcado, ¿no? Tu destino, te opusiste. Es interesante ver cómo son miradas las mujeres, cómo son miradas y construidas, ¿no? En el universo de las novelas, un maestro de la trama como es Vargas Llosa hace que funcionen y que todo tenga una razón de ser, ¿no? Ahora, si nosotros hoy en día vamos un poco más allá de la trama y de la estructura y analizamos a los personajes, podemos decir, mira, este personaje está visto desde una perspectiva totalmente machista, ¿no? Los personajes femeninos están tratados como subalternos, pero yo creo que nos hace bien hacer eso, porque aprendemos. No se debe fomentar, no hay que fomentar una lectura como modelo, ¿no es cierto? Sino más bien para cuestionar lo que hay. Luego de este recorrido, es momento de adentrarnos en la lectura de Mario Vargas Llosa. Un auténtico clásico de la literatura en nuestra lengua.